Bienvenidos de corazón al programa Alpha Centauri. En primer lugar, antes de entrar de lleno en el tema, algo muy esencial. Este va a ser el enésimo programa sobre agujeros negros. Hemos dicho muchas cosas de ellos. ¿Qué son? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? Etcétera, etcétera. Pero siempre me hacen una pregunta tonta y sin sentido. Y es, ¿qué pasa en un agujero negro? Y para aclararlo de una vez para siempre, se lo enseñamos ahora. Nada. ¿Cómo deberíamos saber lo que pasa en un agujero negro? Eso no lo podemos saber. Los agujeros negros están fuera del universo. Son mundos cerrados en los que no pasa nada. Teorías que tratan sobre los agujeros negros no son válidas. Para poder saber lo que ocurre en un agujero negro, deberíamos poder experimentarlo. Pero eso es imposible. Lo que sucede en un agujero negro no lo podremos experimentar. Nunca, nunca, nunca. ¿Está aclarado ya? De una vez para siempre. Fin. Ahora vamos a hablar del verdadero tema del programa. Bailan los agujeros negros. El cha-cha-cha de los agujeros negros es el tema de hoy. Los agujeros negros se mueven alrededor de sí mismos. Eso es realmente un baile. Se sabe, pero no se está seguro. Lo hemos simulado por ordenador y bueno, hoy les contamos. Empecemos por un objeto con el precioso y poético nombre de NGC 6240. Entre tanto, hemos descubierto tantas galaxias que nos faltan nombres para denominarlas, y solo unas pocas tienen nombre propio, como Andrómeda, por ejemplo, nuestra galaxia vecina. NGC 6240 está a 400 millones de años luz de nosotros, y se trata de una así llamada galaxia Starburst, es decir, una galaxia en la que se forman muchas estrellas al mismo tiempo. En realidad no es una galaxia, sino dos galaxias que se están fusionando. Dos galaxias tienen naturalmente dos núcleos galácticos. Esto nos interesará a lo largo del programa. Estas galaxias se muestran principalmente en una luminosidad enorme en el espectro infrarrojo, de tal forma que estaba claro que allí estaba ocurriendo algo, que por otra parte es lo típico en estos casos, que es el flujo de gas hacia el centro en una zona gravitatoria producto de la suma de las dos galaxias y se forman muchas estrellas. Ya en luz visible se comprobó que claramente se encontraban los dos núcleos galácticos muy cerca. También se ha corroborado en ondas de radio. Y desde hace tiempo, por encima de todo, en rayos X. Los rayos X de NGC 6240, algo que ven aquí en esta imagen, es la prueba más contundente para pensar y saber que hay dos grandes agujeros negros que giran uno alrededor del otro. Y esos dos puntos blancos que ven en el centro, esos dos núcleos blancos representan el núcleo de la galaxia, que en realidad tiene dos partes y que desde hace unos 100 millones de años giran mutuamente. En la actualidad están los dos agujeros negros separados por una distancia de unos 3.000 años luz, y en un tiempo no muy lejano, o sea, en unos 2 millones de años, se fundirán. Y lo que ocurre en el entretanto es el baile de los dos agujeros negros. Estarán bailando uno alrededor del otro, siendo los dos agujeros negros activos. Es decir, que no giran simplemente hasta fusionarse, sino que arrastran consigo a la materia y fuerzan a esta que grite, por decirlo de alguna manera. Pues ya saben que del espacio no se puede oír. No obstante, se le denomina el grito de la muerte de la materia. Cuando la materia le daña, generalmente gas, se acerca demasiado al campo gravitatorio del agujero negro. Entonces se forma el así llamado disco de acreción, en el que la materia se acerca lentamente, poco a poco se va acelerando y con ello calentando, y cuanto más se calienta, más brilla, hasta que parte de esa materia es tragada por el agujero negro, y una vez dentro ya no sabemos qué ocurre. Pero antes de tragárselo hay una onda luminosa, y esta es el grito de muerte de la materia. También se ha comprobado que en este disco aparecen líneas de hierro. Estas líneas de hierro nos hacen suponer, primero, que estos agujeros negros giran alrededor de sí mismos, es decir, que no están simplemente allí, esperando que venga algo, sino que tienen un momento angular propio. Estas líneas de hierro se refieren además a la materia fuera del agujero negro, ya que no sabemos lo que hay dentro,
ni de qué están compuestos los agujeros negros. Resumiendo, tenemos agujeros negros que giran alrededor de sí mismos y también alrededor uno del otro. Tiene que ser necesariamente así, pues dos objetos que se influyen en su momento angular tienen que girar recíprocamente. También si son agujeros negros muy próximos, como es en el caso que estamos tratando de la galaxia que acaban de ver en esta imagen. Son igualmente dos agujeros negros activos en tanto que arrastran mucho gas hacia el centro y generan rayos X. Muchos otros solo generan rayos ultravioleta o luz visible, como en los jets. En este caso, sin embargo, la materia de los alrededores se calienta muchísimo y genera los más energéticos rayos X. ¿Qué pasa entonces cuando los dos agujeros negros chocan? ¿Van directos uno hacia el otro o qué ocurre? Se pueden hacer increíbles simulaciones por ordenador. La astrofísica moderna, la teoría moderna, es principalmente hacer simulaciones por ordenador, experimentos computacionales. Pues podemos analizar qué ocurre en procesos en los que en el mundo real tardan millones de años en producirse y no podemos experimentarlo en tiempo real. O sea, tenemos que hacer la simulación por ordenador. Los ordenadores son importantes herramientas de trabajo para saber lo que ocurre a largo plazo en los fenómenos astronómicos. ¿Qué ocurre, pues? ¿Cómo lo aclaro de la mejor manera posible? Utilizamos un concepto que todos hemos oído, pero que pocos saben lo que es, y es el swing by effect. Estos dos agujeros negros giran recíprocamente. Ejercen una influencia sobre sus respectivos campos gravitatorios, y ahora les voy a contar cómo funciona. Cuando uno gira alrededor del otro, se aceleran, se frenan, se aceleran, se frenan. Con ello pierden energía hasta que... Bueno, vamos paso a paso. Enviamos una sonda hacia Júpiter, pero no queremos ir a Júpiter, sino a un planeta lejano, Neptuno, por ejemplo. ¿Cómo lo mandamos hacia allí? Con el así llamado swing by effect. Nosotros mandamos así la sonda hacia Júpiter. La sonda se acerca a él, la sonda viene del Sol, sabemos que Neptuno está al otro lado, la sonda se acerca y ¡chac! Es acelerado y además varía su dirección. Esto es el swing by effect. En realidad no se entiende lo que es. O sea, supongan que yo soy el planeta. La senda se acerca hacia mí y se acelera. Se aleja de mí, se frena y varía su dirección. Yo, como planeta, le retengo por mi campo gravitatorio. O sea, en mi sistema, yo como planeta, la sonda no ha variado su velocidad, aunque efectivamente sí su dirección venía de por allí y se ha movido en otra dirección. Pero, en el sistema del Sol, el planeta mismo también se ha movido. Y esta energía adicional la ha tomado la sonda. La sonda se acercó lentamente mientras el planeta se mueve y ¡zas! Este impulso excedente se transfiere del planeta a la sonda. Naturalmente, la pérdida de energía del planeta que se transfiere a la sonda es mínima. La masa de la sonda es mínima en relación a la masa del planeta. Tendría que ser un planeta de masa equivalente el que se acercase para que la pérdida de energía rotatoria fuera sustancial. Si tenemos dos agujeros negros y hablamos del caso del NGC 6240, de agujeros negros que son realmente masivos, con una masa de unos 100 millones de soles, hay que hacer muchos cálculos, pues los agujeros negros en el núcleo de las galaxias son masivos. No son agujeritos pequeños de una estrella que en su día tuvo 20 masas solares, se derrumbó por su propio peso y dio lugar a un agujero negro de 3 masas solares. No, estamos hablando de agujeros negros enormes. Ambos agujeros negros giran mutuamente entre ellos. ¿Qué pasa? Lo mismo que en el caso de la sonda. La sonda ha obtenido un impulso extra porque ha adquirido energía del planeta. Los dos agujeros negros, que bailan el cha-cha-cha entre ellos, también gira uno alrededor del otro. Eso quiere decir que uno de ellos se acelera provocando pérdida de energía del otro, por lo que este otro se frena. Después, este segundo agujero negro se acelera causando la pérdida de energía del primero, y así se produce un giro entre ellos de forma espiral, y continuamente se aceleran y se frenan, se aceleran y se frenan, hasta que, en algún momento, ¿qué ocurre? Se funden estos dos agujeros negros. ¿Están todavía allí? Dos agujeros negros se funden. ¿Cómo no lo podemos imaginar? Primero tenemos que saber qué espacio ocupa.
algo muy básico para aquellos que son nuevos en el programa. Un agujero negro es un objeto espacio-tiempo cerrado, una esfera aislada del resto del universo, irreconocible, excepto porque traga lo que tiene alrededor. Una estrella como el Sol habría que comprimirla hasta 3 kilómetros para que fuera un agujero negro. El Sol tiene un radio de 750.000 kilómetros. Para convertirlo en un agujero negro, algo que no ocurrirá, habría que estrujarlo hasta que ocupase 3 kilómetros. El horizonte de sucesos es proporcional a la masa. Dicho con otras palabras, un agujero negro de masa solar tiene 3 kilómetros de radio. Un agujero negro de 10 veces la masa del Sol tiene 30 kilómetros de radio. Un agujero negro de 100 millones de masas solares tiene 300 millones de kilómetros de radio. O sea, 300 millones de kilómetros de radio para un agujero negro de 10 elevado a 8, o 100 millones de masas solares. En nuestro caso, son dos agujeros negros que se funden. ¿Qué ocurre con lo que hay entre medias? El lugar en el que no se encontraba antes ningún agujero negro, gas, estrellas. Los agujeros negros se funden como dos gotas de agua, así lo muestra la simulación por ordenador, y se convierte en un único agujero negro con el doble de masa del anterior y con un horizonte de sucesos mayor. La materia entre medias o bien ha sido tragada por el agujero negro o bien ha sido expulsada hacia afuera. Parte de la materia en cualquier caso es tragada por el agujero negro. De esta manera se forma un agujero negro mayor que enseguida varía el campo gravitatorio. Donde antes había dos centros, ahora hay uno, de tal forma que el gas que entra solo lo hace a este agujero negro fusionado. Lo confuso es que este baile de agujeros negros también ocurre en el centro de nuestra galaxia, solo que en este caso no hay dos agujeros negros, sino uno solo de 2 millones de soles. Lo que allí se ve es cómo se aceleran las estrellas con el mismo efecto que he explicado antes, entre la sonda y Júpiter. De la misma manera que bailan los agujeros negros, cuando la estrella se acerca mucho al agujero negro supermasivo del centro de la galaxia, aunque más bien lo consideraría masivo, ya que 2 millones de soles no es muy grande. O sea, la estrella primero es acelerada al acercarse al agujero negro y después es catapultada en otra dirección. Lo mismo que hacemos nosotros al enviar las ondas a los planetas exteriores del sistema solar, utilizando los planetas gigantes como catapultas, ocurre en el universo. Esta mecánica celestial nos muestra cómo los objetos perversos, como los agujeros negros, en los cuales no sabemos nada de lo que ocurre en su interior, evolucionan cuando se unen 3, 4 o 5 de estos objetos. Y es realmente increíble que podamos hacer esto. Es impresionante cómo podemos sacar información de nuestros experimentos para aplicarlo al universo. Como dice el dicho, lo característico de la inteligencia es la duda. La medida es la herramienta. Ist ihr Werkzeug.